Muy buenas tengan todos ustedes, para los cuantos sepan. Una vez aquí más en mi canal, y aquí está mi hija y allá al fondo está mi hijo Brandon. Y este es con el que, bueno, el hijo también de él. Muy bien. El tema, voy a seguir el tema anterior que se llama palabras robadas, pero esta vez voy a narrar bien el poema. Empieza así. Palabras robadas son aquellas alteradas por el tiempo de gente presuntuosa que inventan cada cosa colocando encima lo que no es. Hacen máscaras tapando en sí el verdadero rostro, inspiración del poeta, que dio sus pasos y dejó su rastro. Rastro sí de dolor y sufrimiento, de angustia y desesperación, en espacio y tiempo, en el cual el poeta vivió, en el camino que subió y también bajó. Palabras robadas son las vivencias no adquiridas por el ladrón, que quiso hacer un libro disfrazándolo de mil antifaces y así ocultando el verdadero rostro. No soy muy bien declamando poemas, pero por ahí estamos bien. Hey, mi hija. Ella es mi hija y yo quiero que ella aprenda muy bien lo que son las palabras robadas. ¿Qué son palabras robadas? Angie, hubo un cambio en el tiempo de las palabras originales hebreas. Usted sabe muy bien que la escritura fue escrita en hebreo. Las escrituras. Y parte en arameo. Pero cuando las tradujeron a otro idioma, como por ejemplo al griego, hubo un cambio de palabras. Como por ejemplo, cuando leemos una Biblia en nuestro idioma, en español, podemos leer la Vulgata Latina hoy en día en español y podemos leer también la Reina Valera de Casiodoro de Cipriano, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que es la que comúnmente leen todos los evangélicos cristianos, llamados protestantes, y antiguamente pues le llamaban herejes. En la antigüedad, cuando hicieron la Inquisición. Ok, entonces, ¿qué son palabras robadas? Son aquellas palabras que cambiaron, como por ejemplo Bereshit, que es la palabra hebrea para decir principio, origen. Pusieron Génesis. Entonces, ¿qué son? ¿Qué no se debe decir? En realidad, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Por qué? Porque las palabras originales en hebreo, que no debieron de haber sido cambiadas, son Bereshit, que es origen, Shemot, que no nada tiene que ver con salida. Shemot significa nombres. Nombres. ¿Por qué nombres? Porque fueron 70 los que entraron a Egipto. Ok, el número, 70. Estas son las huestes que entraron a Egipto y ahí dice 70 en número. Ahí venía Jacob con todos los hijos de él y sus esposas, cuando José los llamó. Ok, entonces, y después ahí sucesivamente Shemot en vez de Éxodo, Bad Misbar en vez de números, y Baikra, que es lo que llaman Levítico. Y después por último Devarim, que es la palabra original para decir Deuteronomio. O sea, dicen Deuteronomio, pero es Devarim. Y Devarim significa palabras. Devarim viene de la palabra hebrea Dabar. Dabar en singular es palabra. ¿Ya? Y Devarim, palabras. Y así en el Nuevo Testamento, cuando llaman Nuevo Testamento, no se dice Nuevo Testamento. En el hebreo no existe la palabra testamento en hebreo. O sea, estamos hablando en las escrituras hebreas. Sí existe en hebreo, en el idioma hebreo existe el testamento, pero la palabra que pusieron en nuestro idioma para decir testamento viene de la palabra griega diateke. Pero la palabra original no tiene nada que ver con testamento. La palabra original es pacto en nuestro idioma, y la palabra en hebreo significa berit. Berit. Los judíos mesiánicos
eh, para decir, en vez de Nuevo Testamento, dicen el Berit Hadasha. El Berit Hadasha. Hadash es nuevo, supuestamente no. No significa nuevo, significa renovado, renovar el pacto. Pacto renovado. Berit Hadasha significa pacto renovado. Como que yo tenga una mesa y la restaure la mesa. Ya. Pero yo no estoy haciendo otra mesa. Si yo, digamos un ejemplo, quito esa mesa que está ahí y pongo otra mesa, ya es una mesa nueva. ¿Entendido? Pero si yo agarro la mesa y le pongo un sobre y la pinto, la sello y bueno, la hago todo, digamos, restaurado, la restauro, mejor dicho, es la misma mesa, pero restaurada simplemente. El pacto tenía que ser restaurado. Eso vino a ser Mashiach, a restaurar el pacto, pero no a hacer un nuevo pacto. Pero la gente como lee en español Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, entonces está hablando de un testamento. Sí existe en el llamado Nuevo Testamento la palabra testamento una vez en uno de los versículos bíblicos. Una vez. La palabra testamento. Ya yo creo que es en la carta de Hebreos que está eso. Creo. Pero la palabra que dice, creo que es en Jeremías 31, por allí, en uno de los versículos, no soy muy diestro para decir capítulos y versículos, pero sí me acuerdo del texto que dice, haré un pacto renovado, un pacto nuevo, dice ahí en las Biblias español, pero en el hebreo dice un Berit Hadasha, un pacto renovado, con las dos casas, con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Por qué? Porque Israel pasó a ser una casa y Judá pasó a ser otra casa, dos casas. Él hace el pacto con dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Eso dice el texto original. Pero ya después vinieron los gentiles a existir, ¿verdad? Lógicamente, porque Dios se esparce también para los gentiles, no solamente para Israel. Pero el pacto en sí es para dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Los israelitas fueron esparcidos por toda Europa y por todo el mundo. Y hay una profecía que dice, en los postreros tiempos los recogeré de dos en dos de todas las familias, todos los pueblos. Y los introduciré, ¿en dónde? En Sión. Así dice la palabra. Los introduciré en la santa ciudad Jerusalén. Sión. Porque todos se reunirán supuestamente en el monte de los olivos. Ahí se partirá el monte en dos cuando el Mashiach vuelva y ponga los pies en el monte de los olivos. Y eso está en los profetas. Cuando lo vemos en el mal llamado Nuevo Testamento, lo vemos ahí, es una repetición del profeta, de lo que está hablando el profeta. Porque el Nuevo Testamento está lleno de profecías, valga la palabra que voy a decir, en el Viejo Testamento. Pero no existe ni Viejo ni Nuevo Testamento. Existe un pacto renovado. El pacto se renueva en los tiempos y en el espacio. Se renueva el pacto, pero es el mismo pacto. Y el pacto tiene que ver sangre para hacer el pacto. En este caso, estamos hablando de la expiación del Cordero. ¿Ya? Entonces, para entender estas cosas, amigos míos, tenemos que entender lo que es todo referente a la expiación, lo que hacía el sacerdote antiguamente cuando presentaba el Cordero Pascual, en este caso el Cordero de la pesa. Cambiaron la palabra pesa por Pascua, pero la palabra es pesa. ¿Qué significa pasar de lejos? Eso significa la palabra pesa. Pesa significa pasar de lejos. Expiación, de la palabra espiar, ¿verdad? Vamos a espiar. ¿Qué va a espiar? Un cambio. Había un caporet, una cobertura en la tapa del arca, pero ya todo eso, ya habríamos que entrar, todo lo que le llaman el tabernáculo y también los 3 aposentos que había en el tabernáculo de reunión de Moisés,
cuando Moisés andaba en el desierto. Habría que explicar, digamos, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y qué había en el lugar santísimo, todo eso. Habría que explicar bien eso. Pero muy bien, palabras robadas. Otras palabras que pusieron allí, por ejemplo, infierno y Hades. Hades, de origen griego, de la mitología griega, el dios Hades. Nada que ver, no hay un dios, no existen dioses. Solamente un dios existe, y ese es el tetragramatón que existe en las escrituras hebreas, el Yod, He, Bab, Hei. 4 letras tienen hebreo, que comúnmente pusieron Yahweh, pusieron Jehová, trataron de adulterar, poner palabras donde no existen. Adonai, también los judíos pusieron Adonai. Debajo dicen Adonai, del tetragramatón, pero el tetragramatón no dice Adonai. No existe la Aleph. La palabra, la primera letra del alfabeto hebreo es la Aleph. No existe la Aleph en el tetragramatón. Existe una Yod, una Hei, una Bab y una Hei. Solo existen 4 letras. Y la I, Adonai, no es. La palabra para Adonai significa Señor, es lógico, Señor. Entonces Señor no es un nombre, es un título. ¿Señor quién? ¿Quién es el Señor? El Señor, Lord. Aunque Mashiach Immanuel dijo, no le llamáis Señor a nadie. A nadie en la tierra se le llame Señor. Porque Señor solo en los cielos. Sí existe, digamos, un Adonai en realidad. Un Señor. O señores. La palabra Adonai es señores en realidad. Señorío. Ya. Vamos comprendiendo bien lo que significa las palabras robadas, cómo fueron robadas y cambiadas en el tiempo. Todo lo que tenía olor hebreo, que huela hebreo, palabras hebreas, eso no. Vamos a poner palabras griegas. Entonces, la mayor parte de los cristianos en los púlpitos, ¿verdad? Hasta no muy reciente, digamos ya ahora muy reciente, sí están diciendo, el hebreo dice esto. Pero antes, yo me acuerdo que siempre decía, el griego dice esto, el griego dice esto, el griego dice esto, el griego dice... ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, según dicen, por todo lo que hizo Erasmo de Rotterdam, toda la complejidad del texto Receptus, de ahí se agarran todas las Biblias protestantes, evangélica protestante y aún la católica. Aunque la católica tiene por señorío bíblico la Vulgata Latina hecha por San Jerónimo. San Jerónimo, el paladín, escritor latín, que escribe la Biblia en latín, que se llama la Vulgata Latina, que comúnmente es la Biblia que usan los católicos. Pero lo que es la Reina Valera, de Casiodoro de Reina y Cipriano Valera son las que usan mucho los protestantes, llamados evangélicos, protestantes, como quieran llamarle. Todos los grupos religiosos habidos y por haber, digamos, sectas del cristianismo, todas. Y todos se ponen un nombre. Iglesia del Pacto, Iglesia de los Jocotes, Iglesia, y sucesivamente. Todos se ponen un nombre. Pero de eso, de ponerse un nombre, suena como ser famoso. Los famosos se ponen un nombre, se cambian el nombre, ¿sí o no? No es Shakira, tiene otro nombre. No me acuerdo cómo que se llama ella en realidad, pero ella se puso Shakira. ¿Por qué? Porque es un nombre artístico, un nombre famoso. Entonces, de eso voy a hablar más adelante, acerca de los que hacen las torres de Babel. Porque en las torres de Babel dice, pongámonos un nombre por aquello que fuésemos esparcidos por toda la faz de la tierra. Muy bien, palabras robadas que vivió con dolor y sufrimiento, de angustia y desesperación en espacio y tiempo, el cual el poeta vivió y también bajó. Ahí estoy hablando acerca de la subida al tiempo de Babilonia, cuando fueron llevados cautivos los judíos a Babilonia, los judíos.
¿Ya? Entonces ellos subieron y hicieron los salmos. Todos los cantos de los salmos, hay cantos que se llaman los cantos de las subidas y también cantos de las bajadas. Cuando ellos iban subiendo, iban cantando, pero iban cantando lamentándose, que iban presos, que iban angustiados, y cuando venían victoriosos porque iban a construir el templo, porque ese era el propósito de Ciro. Cuando dijo Ciro, todos los que están en Jerusalén vayan y construyan la ciudad. Pero empezaron a construir la ciudad y no construyeron el templo. Ya para el tiempo, digamos, de un profeta, no me acuerdo cuál era, es que se llama, antes de Malaquía, está Zacarías. Zacarías está antes de Malaquías, y de Zacarías, ¿quién está antes? No me acuerdo. Un profeta ahí fue el que profetizó, para la redundancia, y les dijo las verdades al pueblo judío en ese tiempo, de que se habían construido casas lujosas y todo eso, pero no habían construido lo más importante que Dios les había pedido, que era el templo. Ya ahí me voy por la tangente, como dice Mía. Es que usted empieza y después termina con otra cosa. No, no es que termino, es que es necesario decirlo. ¿Quiénes son los que sufrieron angustia y desesperación en espacio y tiempo? Los judíos, los yaudí. Entonces, hay un texto bíblico que dice en Romanos 3:1, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene la circuncisión? De mucho y en todos los aspectos, porque a ellos se les confirió el legado, el cuidado de la palabra. No a ningún otro, ni a navajos, ni a ningún gentil se le confirió el cuidado o el legado de la Torah, de la palabra. Ellos son los que tienen intacto los escritos de manera original, y así tenían que decirlo de manera original, no cambiar ni siquiera en fonética el nombre del Eterno, el Yod-Heh-Vah-Heh, que es el impronunciable, el indefinible, no se puede definir, no se puede pronunciar. Pero cuando Mashiach dice, yo les vine a dar a conocer su nombre, les vine a dar a conocer, pero no dice pronunciar. Son dos cosas diferentes. Yo conozco el nombre, Yod-Heh-Vah-Heh, pero pronunciarlo, no hay que pronunciarlo, porque Él es el impronunciable, Él es el indefinible. Y la forma como Moshe da ya el Ejie, Asher Ejie, que es en hebreo, que comúnmente es el que traducen por el yo soy. Yo soy el que soy. Son las 4 letras. Yod-Heh-Vah-Heh. Yo soy el que soy le manda. Dice así. Para poderlo decir. No. Yod-Heh-Vah-Heh te manda. Así dijeron de verlo. Y punto. Por lo menos las siglas nada más. Pero pronunciar yo soy. Existe el yo. Ahí. Existe el ego. Y el yo viene de la palabra ego, que es de origen griego. Cambiaron los tiempos y las palabras y la ley. Bueno, amigos, hasta aquí llego con la explicación un poquito más a fondo de por qué las palabras cambiaron. Cambiaron muchas palabras, hay muchas palabras cambiadas. En el Apocalipsis, la llamada Apocalipsis, pusieron Apocalipsis en vez de poner la palabra en el hebreo que existe ahí. Se los dejo de tarea. ¿Cómo se dice Apocalipsis en hebreo? No me acuerdo si es Gilú. Por eso que te los dejo de tarea, porque para que me lo digan alguien por medio de comentarios, que me manden un comentario, lo que sea. Ahora les pido que hagan clic en la campanilla y también ya manden sus comentarios, manden sus razones. Como les digo, hay mucha gente que sabe mucho más, pero más. Yo llego hasta donde llego. Cada quien tiene un nivel de aprendizaje hasta donde llegue, ya. Y yo comparto lo mío, el conocimiento, lo poquito que tengo, le sirva a usted como un granito de arena para que se amplíe en su conocimiento, en su cerebrito, estas palabras que yo les mando a ustedes acerca de las palabras robadas.
Eh, Así que mi hija, dígame algo. Dígale a todos. Muchas gracias, adiós. Bueno, gracias a todos y mucho gusto por estar por acá y sigan escuchando. Muchas gracias y hasta luego. Chao.